Instituto Nacional de Estadística, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, con especial impacto entre los jóvenes durante los últimos años. En la mayoría de los casos, además, la depresión se encuentra como motivo principal, pero pueden darse otros factores menos fáciles de identificar a primera vista. Por ello, los expertos, es algo de lo que hablaremos con nuestra psicóloga, que la tenemos aquí, los expertos insisten en que estamos ante un problema de salud pública al que debemos dar una respuesta social, no solo sanitaria, y sobre la importancia de las labores de prevención y en la necesidad de acabar con la estigmatización. Así es, Mónica, de todo ello hablaremos, como bien dices, en los próximos minutos con Cristina García González. Ella es psicóloga y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz. Buenos días, Cristina. Hola, muy buenos días. Hemos aportado cifras, la posición en el ranking, pero como psicóloga y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias, pues, ¿cómo describirías estas últimas cifras? Es decir, ¿cómo ha visto la evolución de su trabajo como psicóloga? Realmente son alarmantes. Justamente nos llaman para cualquier incidencia no rutinaria, pero es verdad que a raíz de la pandemia, mayormente donde nos llaman es para suicidios. Antes estaba más o menos estipulada la edad de suicidio sobre los 15 años y sin embargo hasta hace un mes y medio, en el mes de julio, pues tuvimos que prestar servicio a una familia que su hijo de 12 años se había suicidado. Es alarmante, es verdad que se están poniendo recursos que son necesarios pero no son suficientes. ¿Son unos datos agravados por la pandemia? A partir de la pandemia se ha incrementado, de hecho se ha duplicado el índice de suicidios, por lo tanto hay uno de los agravantes probablemente haya sido la pandemia. Hay que dejar claro que no hay una única causa, es multifactorial. Cada uno llevamos una mochila con piedras que nos va cayendo a lo largo de nuestra vida. Es verdad que a medida que vamos madurando, también en esa mochila metemos herramientas para intentar gestionar las situaciones que se nos presentan, pero sí es verdad que a raíz de la pandemia se ha visto un incremento considerable. Porque realmente, o sea, si yo te preguntara por qué otros factores intervienen, o sea, no podrías hacer un listado, ¿verdad? No, son múltiples. Cada uno, quizás lo que para uno es una tontería, para otro es algo muy grave. Por lo tanto, cada persona hay que trabajarla individualmente. De ahí la importancia de ir a profesionales cuando uno se está viendo ciertos cambios, sobre todo en los pensamientos, en los sentimientos, para gestionar esas emociones, pues es importante la comunicación entre familias, entre amigos, para minimizar ese índice de suicidio. Lo estábamos comentando en la introducción, hay factores que difícilmente son identificables, ¿no? Recuerdo, ahora mismo me viene a la cabeza una campaña en el que en la calle se exponían paneles de fotografías de personas que mostraban como su última fotografía antes de suicidarse, y aparentemente pues mostraban a personas que no, digamos, demostraban ninguna razón, o digamos eso, quiero destacarlo, aparentemente ninguna razón por la que suicidarse. Se les veía riendo, se les veía felices en familia, en cumpleaños, en fiestas, pero es lo que decimos, ¿no? Es complicado por esto también obtener o saber cuando alguien lo necesita de verdad, ¿no? Esta ayuda, ¿no? Sí, de hecho, una de las principales cosas que solemos trabajar con la familia es el sentimiento de culpabilidad. Se sienten culpables cuando realmente, como bien acabas de relatar, hay veces que las cosas que los compañeros, que las familias, digo compañeros por el tema escolar, ¿no? Que suelen dar son imperceptibles, ¿no? Las personas no lo perciben bien. Entonces dan ciertas indicaciones de que algo va mal, pero no son profesionales. Es difícil captar que esa persona te está pidiendo ayuda. Es verdad que incluso a veces lo verbalizan en grupos, a ver cómo reacciona el grupo, y se lo toman un poquito a bromas, ¿no? Y sin embargo, esas llamadas de atención que solemos decir que es una llamada de atención, los mitos que existen, que quien se suicida no lo dice, eso hay que trabajarlo socialmente. Si lo está diciendo es porque necesita ayuda, está pidiendo ayuda. Por lo tanto, hay que decirle a esa persona que vaya a profesionales. ¿Cómo identificamos una llamada de atención? Hay formas verbales y hay formas no verbales. Mayormente las verbales de esta vida no tiene sentido, de qué mal me está yendo las cosas.
esos pensamientos rumiativos de negatividad, cambios conductuales después también, por ejemplo, de comer mucho, de no comer nada. Es verdad que se puede mezclar o confundir con ansiedad, con depresión, pero todo esto son preámbulos que probablemente puedan ser indicadores de un posible suicidio. Hay que trabajar con esa persona, hay que hablar del suicidio. No hay que omitirlo y no hay que esconderlo. El suicidio existe y cuando se hable de él sin temor, cuando se abra en las familias, cuando se sensibilice a las personas, que es un factor de riesgo de muerte de las personas, de los jóvenes y cada vez más jóvenes, empezaremos también a incrementar esos recursos para que esto no siga sucediendo con las cifras que tenemos actualmente. Hay que escucharnos, ¿no? Y no ridiculizar cuando alguien pues hace algún tipo de estos llamamientos, cuando alguien comenta algo que tal vez es algo de lo normal o cuando simplemente pide ayuda, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo en poner en valor la salud mental que tampoco se ha cuidado en los últimos tiempos, ¿no? Efectivamente, de hecho, eso que suelen decir es una amenaza, ya lleva 10 veces que lo ha hecho y nunca, que lo ha dicho y nunca lo ha hecho. A esa persona hay que ayudarla, esa persona lo está pasando mal desde hace muchísimo tiempo, de ahí la importancia, hay que ver si hay una planificación, por eso la comunicación, hablar de ello, ¿por qué estás pensando en eso? ¿Qué es lo que te está pasando? La persona que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir, está teniendo una circunstancia en su vida que no sabe gestionar y por lo tanto hay que ayudarla y hay que ver con qué recursos puede contar para que se le ayude y deje de tener pues esa mochila tan cargante que tiene. Lo decíamos al principio, el caso de los jóvenes es relevante. También uno en aumento, también lo has comentado, un reciente estudio sobre el impacto del suicidio en adolescentes de entre 14 y 19 años revela que el 19% de los encuestados lo ha pensado en alguna vez en el último año, mientras que un 7% lo ha planificado y un 4,6% lo ha intentado. Sí, es inadmisible esas cifras, es durísimo y sobre todo para unos padres, ¿no? Pensar que su hijo está pues con ese sufrimiento y con esa ideación suicida, que no hayan recursos suficientes, que sí hay recursos necesarios pero no suficientes para trabajar con ellos. La comunicación es básica, la comunicación en la familia, la comunicación entre amigos. La semana pasada tuvimos un joven de 19 años que decidió quitarse la vida y la cantidad de jóvenes que había alrededor de los rituales religiosos es fundamental, cómo tenían el apoyo entre ellos y eso es importante. De hecho, cogimos en lo que es la iglesia, la capilla del tanatorio y reunimos a todos los jóvenes que quisieron entrar. Habían casi 60 jóvenes ahí dentro, a los cuales les validamos sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones. Les ayudamos a gestionar esas emociones. Estábamos allí los psicólogos de emergencia para intentar ayudarles a ellos pues con la situación con la que se estaban enfrentando, porque realmente el cerebro humano está programado, por decirlo de alguna manera, para enterrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros superiores, pero nunca a nuestros iguales, y menos a un hijo, ¿no? A gente tan jóvenes. Por lo tanto, estas personas, como decía, llevan una mochila de piedras, pero les falta herramientas. No saben gestionar estas situaciones. Es la primera vez que probablemente muchos de ellos se presentaban ante una situación tan dura y tan complicada. Cristina, hay una pregunta, porque cuando alguien pasa por una situación así, pensar, ¿no? ¿Por qué? En muchas ocasiones obtienes una respuesta, porque hay un motivo determinado, lo vamos a dejar en desencadenante. Exacto, un desencadenante. Pero, claro, olvidamos que lo importante es que no se llegue a esa situación, tal vez conocer antes ese desencadenante, lo que está ocurriendo, cómo se trabaja eso y sobre todo cómo lo trabaja las familias y los amigos. Es complicado porque, lógicamente, como no hay una única causa de por qué la persona pues está pensando en suicidarse, hay que abrir ese abanico, hay que entrar en sus emociones, hay que abrirle esa mochila, ver qué es lo que tiene dentro y enseñarle a ir gestionándolo.
cargamos cosas que ni siquiera nos compete, que no son ni siquiera nuestras, responsabilidades que no son nuestras. Por lo tanto, el enseñarles a gestionar todas esas situaciones les va a ayudar a que la mochila le pese menos y por lo tanto puedan seguir adelante sin tanto sufrimiento, que al fin y al cabo es lo que quieren evitar, ¿no? Dejar de sufrir. No ven otra salida. El sentimiento de culpabilidad es una de las cosas que trabajamos porque es una decisión unilateral que esa persona ha querido tomar, porque no ha visto otra salida. Por eso, igual que vamos al dentista, igual que vamos al oculista o al traumatólogo a una revisión, también hay que ir al psicólogo. De vez en cuando hacerse una revisión, una valoración de ver cómo estamos emocionalmente y soltar y vaciar pues esas situaciones complejas que nos toca pues vivir a lo largo de la vida. Lo estabas comentando, Cristina, es que me parece fundamental todo lo que estamos hablando, lo de validar también nuestras emociones, ¿no? A los jóvenes se les ha achacado ahora que son una generación de cristal, por simplemente, bueno, pues expresar cómo se sienten, por querer entenderse, por querer obtener las herramientas de las que carecen, como estamos hablando, para gestionar distintas emociones. Y yo creo que el mensaje es claro en esto: si lo necesitas, si ves que te encuentras mal, que te pasa algo por la cabeza, habla con tus amigos, habla con tu familia. En otra instancia, si te lo puedes permitir también, obviamente acuda a un profesional, porque te van a dar las herramientas que necesitas para gestionar todas estas situaciones, porque no nacimos aprendidos, porque es algo que no nos han enseñado. Personalmente creo que es uno de los fallos principales del sistema, de las carencias en la educación, y no es una cosa como para pasar por alto, porque son personas y son vidas que se van. Efectivamente, y sobre todo una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que hoy en día intentamos evitarle el dolor a los jóvenes y a los niños. Los quitamos de cuando la hay sobreprotección, un drama. ¿no? Sobreprotegemos a los jóvenes, ¿no? Y a los niños. Antes se moría un familiar y se moría en la casa y los niños estaban por ahí, ¿no? Sin embargo, ahora es como que se lo lleve el tío, la madrina, que vaya a casa de los amigos, de los primos o lo que sea, ¿no? Los quitamos del medio de la situación, cuando realmente lo que tenemos que hacer es enseñarles que es un proceso duro, difícil y complicado, y si tenemos que llorar delante de los niños, lloremos, porque realmente le estamos enseñando a gestionar las emociones, que es un momento complicado, que estoy triste y necesito llorar, pues lloramos, y así validamos también que si el niño está triste, sepa que es normal sentirse triste, y que si tiene que llorar no se esconda para llorar. Muchas veces nos escondemos para llorar sin que los niños nos vean, ¿no? Sin que los jóvenes nos vean. Entonces eso es lo importante, el enseñarles a gestionar las emociones y las situaciones. La frustración, hoy en día la tolerancia a la frustración es complicada porque están acostumbrados al aquí, el ahora y el ya, el tener las cosas en este momento, el que las cosas salgan bien, en que nuestros padres nos protejan para que no nos duela la caída. Entonces, todo este tipo de acontecimienos que sobreprotegemos, realmente le estamos perjudicando, a la larga le estamos perjudicando a nivel emocional. Ese trabajo, ¿no? De evitar esa sobreprotección se uniría a otros muchos. ¿Eso forma parte de la prevención al fin y al cabo? Sí, y de la sensibilización también. El hablar del suicidio también forma parte de la prevención. El que alguien nos esté escuchando ahora y diga, oye, pues a mí este tipo de cosas también me pasa, yo me encuentro mal. Es normal, a ver, tampoco hay que alarmar a la sociedad, ¿no? Es normal pues tener un día triste, tener un día apagado, tener un día melancólico. Bueno, pues no pasa nada. Pero cuando ya empiezan unos pensamientos de ¿y yo para qué valgo? A mí nada me está saliendo bien. Estoy pasando por un duelo que no tiene por qué ser la muerte de otro familiar o conocido, sino una ruptura sentimental, una pérdida de trabajo que hoy en día, tal y como está la situación, pues hay muchas personas que pierden su puesto de trabajo. Y empezamos con ese tipo de pensamientos, es el momento de ir a un profesional. Cristina, te voy a plantear una cosa que además seguramente la habrás escuchado mucho, ¿no? Que es que cuando una persona pues tiene esa mochila, y hablo continuamente de esa mochila que lleva y de eso que lleva, muchas de las personas que hay alrededor piensan que hablar más de eso es darle más bola. ¿Cómo cambiamos ese
concepto de nuestra mente. Es que realmente es un mito. Justamente hablar sobre el suicidio, sobre esos pensamientos, es lo que va a ayudar a esa persona y al resto de las personas a normalizar que no siempre tenemos que estar bien. Tenemos una apariencia, eso que decía el compañero de la última foto o el último vídeo y siempre contentos y siempre felices y resulta que se suicida a los minutos, ¿no? El hablar del suicidio, el normalizarlo, el saber que existe, el saber que hay recursos para poder ser ayudado es importantísimo. Si lo escondemos el bulto, no significa de que no hayan suicidios, de hecho lo hay. Pero ¿por qué hay tantos suicidios? No solamente en jóvenes, también en agentes policiales. ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué no hay inversión para poder hacer más prevención, una sensibilización a la sociedad? La formación es muy importante. Se necesita, Cristina, comprensión, normalización y atención, ¿no? Y sobre todo que no se señale, ¿no? Que es lo que estás comentando, normalizar los días malos, unos días estamos pues más arriba de ánimo, otros días estamos más abajo, forma parte de la vida, pero sobre todo se necesita eso, realmente la inversión necesaria para que esto, para que la gente se puedan adquirir las herramientas necesarias para cada situación, ¿no? que sucede. Se están haciendo inversiones realmente, ¿no? Ahora mismo pues está el 024, que es muy necesario, pero no es suficiente. Sí se detectan esas ideaciones suicidas, pero ¿y después qué? Un seguimiento, un plan. Tiene que haber una planificación para esas personas que están siendo atendidas y que están llamando. Y que haya una accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces, bueno, es por lo menos lo que yo conozco, en la mayoría de los casos, cuando uno quiere pues tener la asistencia de un psicólogo, se hace siempre de forma privada, ¿no? Sí, mayormente sí. Es muy complicado también que desde atención primaria, desde el médico cabecera, haya una derivación a psiquiatría, a salud mental, que no sea solamente para meter pastillas, sino para trabajar. Y pasa tiempo. Muchísimo tiempo. ¿No? 3, 6 meses, un año. Cuando ya tienes la cita te llaman para posponerla y después te atienden 15 minutos porque realmente no hay profesionales suficientes en la sanidad pública para poder asistir la demanda que existe. No quiero, se nos va yendo el tiempo, pero es que hay una cosa que quería preguntarte, que damos todos por hecho. ¿Cómo está influyendo hoy en día, hablando sobre todo, bueno, yo creo que de los jóvenes y no tan jóvenes, las redes sociales? Es para eso hay otro debate, otra conversación pendiente. Otra entrevista sí, otra más, conversación pendiente, pero sí es verdad que muchas veces, y eso ha incrementado también en la pandemia, ¿no? El tema de las redes sociales. Recuerdo siempre ver en muchas ocasiones cuando, pues, como psicóloga de emergencia teníamos que salir y veíamos mantén la distancia social. Eso a mí me chirriaba los oídos y los ojos. Y incluso en los aviones, mantén la distancia social. No, lo que teníamos que mantener era la distancia de seguridad para evitar contagiarnos. Pero somos seres sociables, necesitamos sociabilizarnos. Pero es verdad que hay que saber también encauzar todas las herramientas que tenemos, porque otra de las cosas que ha incrementado es el tema de la adicción a las tecnologías y también cada vez más jóvenes. Antes la adicción a tecnología solía estar entre 13 y 14 años y ya en consultas vemos incluso niños de 8 y 9 años con adicción a las tecnologías que se levantan de madrugada para poder estar pues con la consola o con las redes Pues que es necesario esto que estamos hablando, ¿no, Mónica? Y que es lo que llevamos comentando toda la entrevista. Hay que poner los problemas de salud mental encima de la mesa, hay que hablar sobre ello, hay que normalizarlo. Y eso, principalmente también te quería preguntar, Cristina, lo comentábamos un poquito antes, el sistema, bueno, yo diría que sí, que ha fallado, ¿no? El sistema ha fallado, pero ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de paliar esta situación? Desde cuando vemos eso, cuando lo comentábamos, cuando vemos una persona que tal vez muestra ciertas señales, que nos hace algún llamamiento, ¿qué podemos hacer nosotros? El sistema, el gobierno, las administraciones, hay muchas cosas que han fallado, ¿no? Pero realmente uno de los primeros pasos es la sensibilización, la formación, el dar a conocer que hay soluciones,
la decisión de quitarse la vida no es la única solución que existe, que se sientan arropados, que se sientan acompañados, que se sientan que van a poder ayudarles, que no sea una burla el decir, pues yo no le veo sentido a la vida, ¿no? ¿Y qué vas a, por qué dices eso? Los jóvenes, ¿no? Que cuando alguien los suelta, pues se siente incluso cohibido, y muchas veces lo dicen para ver cómo reaccionan sus compañeros y sus amigos. Por lo tanto, esa formación, lógicamente invertir en que haya más profesionales al alcance de la sociedad que puedan ayudarlos, son pautas necesarias para la situación que tenemos. Debería haber una formación incluso habitual, tal vez incluso en las escuelas, sobre cómo hablar, cómo exponer nuestros problemas, precisamente para poder gestionarlos. Sí, de hecho... sí, es que ha llegado Cristina con un plan, el plan Presume, del que le quería preguntar. Entonces, bueno, pues es pregunta que además sirve de introducción para hablar de este plan. Sí, efectivamente, en el Ayuntamiento de La Laguna es quien ha aprobado este plan Presume, que es de prevención del suicidio en los medios educativos, y justamente ahora, cuando empiece el curso escolar, se va a empezar a llevar a cabo en varios institutos del municipio, que esperamos y deseamos que el resto de municipios se pueda ampliar para el próximo curso escolar, y el resto de municipios también se sumen. Es un plan en el cual pues va a haber esa formación no solamente a los docentes, sino a cualquier trabajador de los medios escolares que trabajen que estén en contacto con los jóvenes. Luego van a haber talleres, van a haber formación para también esos jóvenes, y se les va a pasar un screening, una prueba en la cual veamos el índice de probabilidades que hay de suicidio entre esos jóvenes, para poder detectarlo y a partir de ahí poder trabajar con ese joven y con su familia. Por lo tanto, creo que es un plan pionero en el cual pues espero que de aquí a 2-3 años se empiece a ver un resultado, sí. Gracias. Unos resultados óptimos, y que se implanten realmente en todos los centros escolares. Porque además yo creo que es, sobre todo para los jóvenes, es algo muy necesario, sobre todo porque para los que conocemos algo del tema, no te das cuenta de la persona que tienes al lado, ni de lo que va a hacer, ni de lo que pretende hacer. Cuando lo sabes ya es demasiado tarde. Entonces, porque no tienes conocimientos, porque no tienes las herramientas, no tienes nada para poder identificar eso. Y lo extiendo, o sea, ahora estamos hablando del ámbito escolar, educativo, pero lo extiendo también muchas veces a las familias, ¿no? Hace falta esas herramientas, o sea, un poco una guía. Yo sé que no hay manual de instrucciones para la vida, ¿no? Todos lo sabemos, pero sí unas guías por lo menos, ¿no? Exacto, es que no es fácil detectarlo. No es fácil darte cuenta después de que sucede. Es cuando las familias empiezan a atar cabos, ¿no? A hilar y decir, mira que me dijo esto, mira que veía esto, mira que... Pero no es que seamos ciegos, es que realmente no nos damos cuenta de que esas modificaciones conductuales, que están más apagados, desganados, que a lo mejor se descuidan físicamente, eso no somos capaces de pensar que es que la persona está en un proceso de ideación suicida. Es muy enviando complicado. Señales, ¿no? Enviando señales que a veces las entendemos y otras veces no. Claro. Cristina, bueno, nos quedaríamos hablando, es que hay mucho, ¿no?, de lo que hablar, pero bueno, los estudios de la radio están abiertos para seguir abordando este asunto y otros, ¿no?, que tienen que ver con las personas, ¿no?, y cómo tratamos y cómo gestionamos nuestros sentimientos y nuestra vida, al fin y al cabo. Cristina García González, psicóloga y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Un último mensaje para quedarnos con algo, algo en lo que pensar en positivo, ¿no?, en lo que se puede hacer. Hombre, se están poniendo recursos que son necesarios y que se está avanzando. Ojalá que poco a poco sigamos hablando del suicidio de una forma más positiva, de soluciones y que realmente sean suficientes para evitar que sucedan tantos suicidios. Y en todos los ámbitos, si alguien necesita ayuda, que la pida, ¿verdad? Exacto, sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes por Hasta hacerse luego. eco.